Grace, tú me contaste que tuviste una infancia muy privilegiada y tenías una cercanía muy, muy grande con tu papá. Tenías mucho cariño hacia él y era tu mundo y que lo perdiste a muy corta edad. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando sucedió, cuando él falleció? En un principio, cuando él falleció, yo no creía lo que había pasado. En realidad, mi papá falleció por un problema tonto. Vivíamos en una comunidad donde eran las clínicas de solidaridad. Entonces el enfermo era mi hermano. Llega un doctor que había llegado al pueblo y le da un medicamento al que él era alérgico, se lo puso en el suero. Entonces no me la creí en un principio porque de plano él ni siquiera enfermo estaba. Eh, Creo que lo viví dormida. Era como andar despierta pero dormida. No creía lo que había pasado y después cuando me cayó en mente de todo lo que sucedió, viví en negación muchos años. Y pues mi mundo se derrumbó por completo. O sea, todo lo que yo conocía, mi guía, porque él y yo éramos muy unidos, este, pues se desbarató. Y ya después no supe cómo volver a armar las piezas. ¿Qué hacía tan especial la relación que tenías con tu papá? Mm, Hoy razono que fue la empatía. Mi papá era muy empático conmigo. Cuando yo tenía algún error, me guiaba, me enseñaba, me mostraba por qué las cosas y compartíamos el amor a los animales. Él también, yo no lo sabía en ese momento, él me explicaba cómo funcionaba biológicamente los animales y me gustaba mucho eso. Compartíamos gustos y él también me quería mucho, me respetaba mucho. Por ejemplo, al menos yo no recuerdo, a mí nunca me pegó. Por ejemplo, donde yo soy, se acostumbra mucho a golpear a los niños, o se acostumbraba, tiene mucho tiempo que no voy. Entonces, a mí eso siempre me gustó mucho de él, el respeto hacia mí. ¿Podrías contarnos algunos de aquellos momentos que hicieron que te unieras tanto con él? Mm, Creo que eran los momentos en silencio. Compartíamos como muestras de cariño, pero sin hablar nada. Por ejemplo, en las mañanas teníamos vacas eh, y nos íbamos en las mañanas al potrero juntos en la madrugada, ya se tiene que ir muy temprano, a tomar ponche. Nunca me negó probar cosas nuevas o nunca me puso límites que no fueran dentro de lo normal, ¿no? Porque no me iba a dejar hacer cosas peligrosas. El, el que me mostrara el mundo. Lo que más tengo presente es cuando salvaba animales y cuando íbamos al potrero. Eran momentos muy especiales. Ese día en que me estás contando en que fue a esta clínica de las comunidades, ¿tú estabas en casa? ¿Te diste cuenta de todo lo que estaba pasando? Recuerdo poco, tenía yo 8 años, pero a lo poco que recuerdo, se puso mal mi hermano, llega el doctor y le explica que andaba de moda el dengue, había muchas personas con dengue, y le explica que él también sentía un poco de dolor de cuerpo. Entonces el doctor le dice, no te preocupes, ahorita también te atiendo a ti. Le pone el medicamento a mi hermano, termina y se lo pone a él. Entonces le pone penicilina, me parece que fue. No sabíamos ni él ni nosotros que era alérgico y se pone grave. Pero la peor parte fue que cuando empieza a ponerse muy mal, las personas a las que acudió mi mamá, porque en un rancho no había muchos carros para transportarlo, no le creían que estaba mi papá enfermo, que fue a sus hermanos. Entonces decían que no, que era mentira, que se fuera a su casa. Y pues eso hizo también que se la atendiera muy tarde. Ya cuando quisieron viajar hasta, en aquel tiempo fueron hasta San Andrés, nos queda bastante retirado, ya no alcanzó a llegar. Se perdió mucho tiempo en la incredulidad o en su momento, en vez de llevarlo al doctor, que ya que lo tenían en el vehículo, bueno, vámonos al doctor, se fueron a que le hicieran oración, que creían que era algo diferente lo que estaba pasando, y pues se perdió mucho tiempo. Ya no pudieron hacer nada por él. Lo siguiente que recuerdo fue que una tía me explicó amorosamente, por cierto, bastante
no sabía cómo decirlo, porque tardó muchísimo en darle vueltas al asunto para decirnos que había fallecido. ¿Qué te dijo? Eh, Nos empezó a explicar del cielo y que hay personas que mueren y que se van al cielo y que se van antes que nosotros y que no es algo malo, que es algo natural y así. Hasta que nos dijo, tu papá ya se fue al cielo. ¿Qué pensaste de eso? No lo creí. No lo creí. Yo sentí que estaba dormida y que en cualquier momento iba a despertar. Fue total negación. Incluso cuando lo llevaron a velar, yo me recuerdo sentada al lado del ataúd, pero no, yo sabía que no era cierto. ¿Cómo viviste la velación de tu papá? Fue algo horrible. Fue algo horrible y a la fecha a mí no me gusta ir a velorios, porque me quedó esa sensación de molestia, porque allá se acostumbra que haces alimentos y das bebidas a los que van a acompañarte, se supone. Parecía feria. Mi papá era querido por muchas personas y fue demasiada gente. Y a mí me molestaba porque yo en su momento decía, bueno, son nuestras últimas horas para estar con él, para poder platicar lo que no se dijo o poder despedirnos. Y no se pudo, porque nos las pasamos atendiendo gente que, por cierto, muchos de ellos ni conocíamos. Y que salía yo y veía gente jugando baraja, echando relajo, y digo, oye, ¿estos qué hacen aquí? O sea, fue muy incómodo, mucho. O sea, queríamos que nos dejaran solos para podernos despedir y no se pudo. ¿Nunca lograste decirle adiós? No. No, porque aparte por ser niña, pues no me dejaban mucho. Yo por mí hubiera abierto el ataúd, le hubiera dado un abrazo, le hubiera dicho algo, pero no se me permitió. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Que si lo hubieras podido hacer, se hubiera despertado? ¿Qué creías? Creo que lo hubiera visto más real, tal vez, o al menos hubiera tenido el consuelo de haberle dicho, de haberlo tocado por última vez, porque no se me permitió, o sea, mi papá enferma, y en cuanto el medicamento hizo lo suyo, ya no pudo hablar. Entonces ya no pudo decirme nada y yo veía que me quería decir, pero ya no podía. Entonces sí, me hubiera gustado mucho haber, al menos, no sé, haber presenciado más, porque nada más estaba en el ataúd y pues de lejos, todo de lejos. Al día siguiente, cuando lo llevan al panteón, tú seguías pensando lo mismo. Seguía pensando lo mismo, que era mentira, y de hecho, eso también fue un episodio horrible, porque yo sentía que él estaba solito en el panteón. Yo no lo visualizaba como alguien que había fallecido, y para colmo, sus hermanos contrataron a una persona para que hiciera la fosa, obviamente no a alguien que se dedica a eso, y la hizo mal. Entonces quedó la caja a ras del piso, en vez de haber quedado sepultado, quedó a ras de piso. Y la solución fue poner una plancha de cemento. Entonces yo como niña presencié que iba todos los días a verlo porque yo sentí que estaba solo, que pasaba frío, que tenía hambre. Salía de la escuela y me iba al panteón todos los días. Y me tocó ver cómo encontré la lápida quebrada y veía salir gusanos de la lápida y yo decía, ¿esto qué? O sea, yo como niña no ubicaba qué era lo que estaba pasando. Y eso hoy también fue horrible. ¿Lo relacionabas ya con la muerte? No, o sea, sí me espantaba, pero no ubicaba lo que estaba pasando adentro. Yo creo que era negación, totalmente negación. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo lograste entender que tu papá ya se había ido? En la pérdida me quebró la personalidad y a partir de ahí me convertí en una niña eterna. Yo creo que entendí que ya no era una niña hasta como a los 21 años. De verdad. Sí, mientras yo sentía que en cualquier momento iba a despertar, que nos íbamos a ir porque con él viajábamos mucho. Sentía que me iba a despertar y que me iba a decir, levántate que vamos a salir. Viajábamos mucho en familia. ¿Cómo fue tu vida después de que tu papá falleció? Mm, Me quedé en segundo plano. Abandoné el timón y permití que la vida me llevara a donde ella quisiera. No tomé decisiones, no me permití madurar.
Sí, o sea, sentí que como en cualquier momento iba a despertar, no valía la pena hacer ningún esfuerzo, ni estudiar, ni mejorarme yo como persona. Tu mamá queda sola contigo y tus dos hermanos. ¿Cómo fue la vida sin tu papá en un lugar así? Ah, fue muy desolador, porque a pesar de que teníamos mucha familia, paterna y materna, puedo decir que como 2 o 3 personas fueron los únicos que alguna ocasión se preocuparon si habíamos comido o no. De ahí en adelante a nadie le importamos. Entonces, mi mamá se vio obligada a trabajar mucho. Ya tenía el estrés de haber quedado sola y ahora también el estrés de la economía y de soportar los comentarios. Era un pueblo pequeño y se la pasaban inventándole historias, tanto de mi papá como a ella, y soportar todo el chismerío que se formaba alrededor de que seguramente ella andaba con otra persona y la tenían vigilada de su vida, pero no vigilada para lo bueno, sino en vez de que hubieran estado pendientes a ver si habíamos comido sus hijos, estaban pendientes si hacía una cosa mala o no, a los ojos de ellos, claro está. ¿Y de tu papá qué decían? De mi papá se generó una leyenda porque cuando se quebró la lápida, había gente, pues salían gases, o sea, ahora entiendo de adulta que salían gases de la tumba, y decían que habían luces en el panteón y que se había convertido en vampiro. Ay, no, es que se había convertido en vampiro y que salía en las noches a atacar a las personas. Pero nada que ver, o sea, fue algo que le hicieron mal y pues fue que quedó así. Como niña que se queda sola en un rancho con estas dificultades, ¿qué pasó con la familia? ¿Nadie se acercó realmente a ayudarlos? ¿Tus tíos? ¿Qué hicieron tus tíos? Mm, pues cuando falleció, todas las posesiones materiales que pudieron ellos agarrar, las tomaron, nos dejaron en la ruina total y Perdón que te interrumpa, ¿cómo era tu vida antes? ¿Era de lujos? ¿Tenían? ¿No tenían? sí, vivíamos muy cómodos, teníamos muchas comodidades. Mi papá tenía caballos, tenía camioneta, tenía tractor, si no mal recuerdo. Yo era pequeña, luego a lo que me acuerdo. Tenía tierras tenía piña sembrada que iba a cosechar y de todo eso se volvió espuma. No vimos dinero y todo dijeron que se había gastado, porque en aquel tiempo, cerca de esas fechas, pues a los años cumplí 15 años, todo se fue en el velorio y se hicieron cuentas bien raras y todo desapareció. Lo que supe de los caballos fue que en una ocasión, por cierto, un caballo era mío, mi papá me permitía montar en él. En una ocasión llegó un circo al pueblo y lo vendieron para comida de los leones nuestros caballos. Todo lo... Uno de mis tíos, cuando falleció mi papá, murió en septiembre. En diciembre me llama a su casa y me dice, fue el apoyo que tuvimos familiar, ¿eh? Me llama a su casa y me dice, mija, te tengo que decir algo. Digo, sí. Mira, los santos reyes son los padres y como el tuyo ya se murió, pues ya no te van a llegar reyes. O sea, eso, claro que me dejó, es algo que nunca olvidé. Después, otro tío, a los pocos meses de que falleció mi papá, se le ocurrió la buena idea de abusar de mí. Y así fue una cadena de apoyo familiar que tuvimos. Fue el apoyo que tuvimos nada más. O sea, se quedaron con el dinero y nunca preguntaron si estábamos bien o si necesitábamos apoyo. Yo a veces iba a sus casas porque me sentía sola y los iba a buscar. Pero cuando vi lo que pasaba, no volví. Qué triste situación. ¿Qué sucedió con este hombre, con este tío? Con ese tío, cuando yo lo denuncié, porque fui y le dije a mi mamá lo que había pasado,
y me dijo que un hermano de él, de mi papá, fue el que atendió la denuncia, digamos. Fue mi mamá a explicarle lo que había pasado. Y le dijo, mira, ni muevas nada, porque pues es esposo de mi hermana. Entonces, si tú lo denuncias y lo meten a la cárcel, de tu mismo dinero vamos a tener que tomar para sacarlo, porque ni modo que lo dejemos ahí. Esa fue la justicia que quedó. No To- se dijo nada. ¿Todos estos eran hermanos de tu mamá o hermanos de tu papá? Hermanos de mi papá. No querían a tu papá, ¿verdad? Pues hoy pienso que no era que no lo quisieran, era que pues, tenían mucha ambición, los cegó la ambición. Te puedo decir que a nosotros como familia no recuerdo a nadie de ellos que nos mostraran afecto. Muy probablemente, pues, o no sé a mis otros hermanos qué opiniones tengan, pero al menos yo que recuerde ni una palabra de afecto, ni de cariño, ni caricia, ni lo que tuve de ellos fueron esos recuerdos. Nada más. ¿Cómo lograron sobrevivir hasta estas fechas con todo esto que me estás contando? Mi mamá fue la que nos sacó adelante. Ella trabajó mucho, vendía de todo cuando quedó viuda, que también ese fue otro problema porque en vez de ayudarla, decían que denigraba a la familia por estar vendiendo cuando tenía que vender para que comiéramos nosotros. Yo la ayudaba con mi hermana, que mi hermana quedó de 1 año, yo tenía 8, y luego ella nos llevaba con ella también a vender, a cobrar, y cuando yo tuve 15 años, decidimos venirnos a la ciudad. Y ella acá trabajó de todo lo que pudo, porque como venía sin referencias, todo el mundo le pedía y no la conocía nadie, pues trabajó mucho tiempo en casas. Muchos años trabajó en casas, en restaurantes. ¿Tú, qué- Nos mantuvimos. ¿Tú cómo viviste esa experiencia aquí en Jalapa con la pérdida de tu papá, haber abandonado el rancho, tu mamá trabajando en lo que pudiera, tu adolescente? ¿Cómo te sentías? Libre, porque nos oprimían mucho. La familia paterna no nos ayudó nunca, pero sí nos tenían vigiladas de qué hacíamos, qué no hacíamos. Entonces no te sientes, no te sentías libre. Aquí en la ciudad me sentí libre de toda esa presión. Sí, en realidad siempre he extrañado el pueblo. Para mí, como dicen un dicho, sales del pueblo, pero el pueblo nunca sale de ti. Siempre he extrañado a mi pueblo, lo que vivimos. Fueron momentos bonitos cuando mi papá vivía, pero fue más tranquilidad emocional estar lejos de todos ellos, la verdad. ¿Para esas fechas seguías sufriendo la pérdida de tu papá? Sí, claro. Yo hasta los 21 años fui a pláticas de unos testigos de Jehová. Por azares del destino caí en esas pláticas y fue donde me dijeron, porque yo tenía, en aquel tiempo me llevaban mucho al catecismo, a las misas. Entonces te explican de que hay un cielo y que hay un infierno y que depende de tus acciones y a dónde te ibas. En aquel tiempo. No sé, hoy tiene mucho tiempo que no voy a una iglesia. Entonces cuando muere mi papá, yo vivía angustiada porque yo decía, ok, mi único interés es volverlo a ver. Ahora, ¿cómo me porto? Porque si me porto bien y si él está en el infierno, ya no lo voy a ver. Entonces a mí no me importaba si estaba yo en el cielo o en el infierno, siempre y cuando estuviera con él. Entonces esa angustia la tuve por muchos años. Yo decía, no sé cómo me quiero portar porque no sé dónde está. Y era mi angustia. Y ya después con los testigos caigo en las pláticas y fue que nos explicaron en su momento que no, que nosotros morimos y volvemos a la energía de donde surgimos. Yo decía, bueno, pues si todos vamos a un solo lugar, fue que me calmé. La verdad, me apacigué mucho. ¿Eso te dio tranquilidad? Me dio mucha tranquilidad, sí. ¿Pudiste seguir adelante? Así es. ¿Ahorita eres testigo de Jehová? No, ahorita soy espírita. Espírita. También por situaciones que desde niña viví, fue que empecé a encontrar respuestas de lo que vivía. ¿Nos podrías contar qué cosas viviste de niña que te llevaron a esto? Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, nunca lo comenté porque pensaba que todos lo veíamos.
Se veía muy hermoso, la verdad. En las misas yo veía el aura de todas las personas. Entonces parecía un arco iris entre el techo y las cabezas de las personas. Se veía muy hermoso. Después me entero, ahorita que soy adulta, que es aura. Otra vivencia que tuve fue que en la casa donde vivíamos espantaban mucho. Se oía una mujer llorar adentro, o todo el tiempo era de que nos prendían la tele, nos apagaban el ventilador, o sea, siempre estaban jugando con los interruptores, la luz. Y una ocasión recuerdo que tenía yo la costumbre de ver Chabelo. Mi hermana ya estaba un poco más grande y recuerdo que era una televisión para todos. Entonces, por ganarnos el televisor decíamos, el domingo quien se levante primero es el que tiene derecho a poner el canal. Entonces me despierto y digo, ahora sí, ya le gané para ver Chabelo. Pero recuerdo que no teníamos puertas, era una cortina un poco alta. Desde la recámara se veía el piso de la sala y las patas de los muebles. Y veo que la mecedora de la sala se está moviendo. Digo, no puede ser. Mi hermana ya me ganó el canal. Ya se despertó antes que yo. Entonces me paro echando relajo, o sea, como festiva, de que le voy a hacer repelar para cambiarle el canal. Y veo que se detiene la mecedora, se bajan unos piecitos y salen corriendo hacia la cocina. Yo sigo el recorrido de los piecitos y digo, ahorita que se fue a la cocina es mi momento. Me doy el impulso para levantarme. ¿Cuál es mi sorpresa? Que impulso la mano en la cama y siento la pierna de mi hermana. Mi hermana estaba acostada al lado de mí y yo pensando que era ella. Todo ese tipo de situaciones fueron las que encontré respuesta en el espiritismo. Y dejé de tenerles miedo, porque en su momento a mí me explicaron, no sé si aún sigue esa línea, cuando iba yo al catecismo preguntaba y me decían que eran demonios. Entonces, pues no, o sea, era horrible. Yo decía, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me persiguen y qué quieren? Y me asustaba. Y creía que haciendo oración se iban a ir, nunca se fueron. Y ya con eso encontré tranquilidad. Hoy convivo con las personas que veo, que llegan, que se van y no pasa nada. También en alguna ocasión nos comentaron que cuando mi papá falleció, había una persona que yo hoy entiendo que era medium vidente, nos decía que veía a mi papá, que iba enfrente de nosotros había una primaria, y dicen que lo veían pasar de la primaria hacia la casa. Un tío también en una ocasión, el tío que me comentó que ya no iban a llegarme reyes, nos dijo que lo soñó que andaba con una maleta con víveres en el hombro y le dijo, oye, ¿no has visto a mi familia que los ando buscando? Porque mi papá era muy responsable con nosotros. Y le dice, no, oye, pero si tú estás muerto. Dice, no, ¿cómo crees? Yo no estoy muerto. Los ando buscando. Ustedes son los que se escondieron, no los encuentro. Dice, no. Y ya despertó. Esas fueron las situaciones, digamos, que ya después encontré respuesta. ¿Qué respuestas encontraste en el espiritismo? ¿Por qué llegas al espiritismo? En realidad fue por mi pareja. Yo siempre viví con el miedo y siempre que veía algo así salía corriendo y lloraba y rezaba y abría la Biblia y la Magnífica y todo. Pero veía que no se iban. Entonces en una ocasión hubo un evento que a mi pareja lo espantó y decidió averiguar por qué estaban sucediendo esas cosas. Hubo cosas bonitas y feas. En una ocasión recuerdo que estábamos acostados viendo hacia el techo. Y de repente empecé a ver un entramado de luces verdes. Pero como yo seguido veo esas cosas, así como que me quedé. Para mi sorpresa, no recuerdo si yo le pregunté o él me comentó de que estaba viendo lo mismo. Entonces yo le digo, o sea, ahí también como que vas tomando referencia y dices, o sea, pues no es imaginación mía. Y él me dijo, oye, no recuerdo si yo le dije o él me dijo que también veía y le digo, sí, yo también lo estoy viendo. Se veía hermoso, parecía que no tenía techo la recámara y se veía como una aurora boreal dentro del cuarto, o sea, se veía muy bonito. En otra ocasión a él le tocó que un aparato se prendiera solo. Yo le dije que lo iba a prender, le dije no, porque hubo un evento ahí medio raro
¿Podrías platicarnos de ese evento? Yo me eché unas copas, que hoy entiendo que también eso no se debe de hacer. ¿Por qué no se debe de hacer? Porque tú espiritualmente estás conectado con la materia. Entonces, al momento de tú intoxicar la materia, si eres un medium con capacidad, lo que haces es que es como si abrieras la puerta a seres que están ansiosos por manifestarse. Y tú como materialmente estás intoxicado, pues no atraes a personas que puedan guiarte o enseñarte algo, sino que jueguen, que están jugando también. Ese es el peligro. Entonces se me hizo fácil echarme unas copas y le dije a él, él me comenta que me puse a forcejear con él. Y yo le dije que si no, que él no me podía sostener porque me sostenía de los brazos. Él comenta que tenía yo mucha fuerza y yo soy debilucha. Entonces desde ahí él ya se espantó porque dice, ¿está de dónde si no soy fuerte? Y me sostiene de los brazos y me empiezo a reír y le digo, ¿tú crees que tienes más fuerza que yo? Y le digo, si no crees en mí, algo así creo que le dije, te voy a demostrar que voy a prender, no me acuerdo si fue el televisor o la consola. Y me dice, a ver, préndela, y la encendí. Total que él, pues, para corroborar, la vuelve a apagar. Y le vuelvo a decir, si quieres la vuelvo a prender. Y vuelve a encender. Entonces él ahí fue donde dijo, espérate, o sea, eso no es normal, y empezó a averiguar del tema. Fue por él que entramos a ese tema. Yo la verdad siempre lo tomé como que el padre, el agua bendita, y todo, a pesar de que veía que no funcionaba, tenía la esperanza que algún día surgiera efecto. Y ya fue que caímos en el espiritismo y hoy vivo una vida muy tranquila, a pesar de que a veces sí llegan seres con mucho odio, ya no los vivo de la misma forma. ¿Qué es la mediumnidad? ¿Qué es ser un medium? Hoy yo entiendo que el medium somos las personas que no tenemos un don, somos personas que hicimos mucho daño en otras existencias, creemos en la reencarnación, y para poder subsanar daños muy grandes que hicimos y que nos llevaría mucho más tiempo resarcir, se nos permite, a través de la mediumnidad, poder aliviar corazones, tanto encarnados como desencarnados. Para eso es la mediumnidad, para ese medio. Se tiene que utilizar para bien. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un medium? No sé, habrá apenas unos 13 años, porque fue a partir de él que me enteré de todo ese tema. Me enteré que eso era mediumnidad y dejé de tener miedo. Con este don tú puedes ver espíritus, hablar con espíritus, sentirlos. Depende de la situación, hay veces que puedo hablar con ellos, hay veces que ellos hablan a través de mí y no los veo, y hay veces que los veo. Con esta capacidad que tú tienes, ¿alguna vez pensaste buscar a tu papá, hablarle, verlo? ¿O si lo has hecho, has podido hacerlo? Fíjate que en un principio yo no sabía que era mediunidad, yo pensaba que eran demonios, entonces yo decía, mi papá un demonio no es, nunca lo pensé. Y después que me enteré lo que era la mediunidad, como hoy sé que no funciona la comunicación de aquí para allá, o sea, nosotros los encarnados no podemos, no tenemos la capacidad moral de poder pretender pedirle de su tiempo a alguien desencarnado que venga a hablar conmigo. No, para nada. Claro que el día que a mí se me permitiera porque él ganara, porque yo me ganara ese mérito, me encantaría hablar con él, pero no lo haría yo porque estoy enterada de que no funciona la comunicación así. No es de aquí para allá, es de allá para acá, dependiendo de los méritos que tenga. ¿Nunca te ha buscado? Solamente una vez lo soñé, después de que él falleció, solamente una vez lo soñé. Ya ahorita de adulta, ha de tener como 14 años que lo soñé. ¿El sueño es parte de la mediumnidad? ¿Lo soñaste, pero puede ser un sueño? ¿O fue un sueño donde realmente sentiste que era él? No, yo vivo sueños mediúmnicos. Es decir, a veces sí sueño cosas locas, como todos,
pero la mayoría de veces estoy consciente en los sueños y normalmente me voy a cursos o me permiten ir a lugares a donde están ayudando personas, me permiten ir a ver, nada más. No intervengo, solo soy espectador. Y en un sueño, como tú dices, fue donde lo viste. ¿Y qué pasó ahí? En el sueño, recuerdo que conocí a la persona que hoy es mi actual pareja y me dijo que él estaba muy contento y que aprobaba la relación. Fue la única vez que lo soñé. Nada más para eso vino. No lo vi, solo lo sentí. Sabía que era él, era su voz y me dijo que estaba muy contento, que aprobaba la relación. Vaya, te ha de haber dado tranquilidad. Uy, me encantó, sí, me encantó volverlo a escuchar al menos. ¿Hay esperanza de que las personas que pierden a alguien puedan volver a ver a sus seres queridos? Sí, lo malo es que, al menos en mi caso, yo quería la inmediatez. Yo decía, sí, pero lo quiero ver después de que me muera. Y no funciona así. Pero sí hay la esperanza. Hoy la tengo, la certeza de que lo voy a volver a ver. Yo, claro que quisiera que fuera en cuanto muriera yo, o que fuera en la misma presentación en la que lo recuerdo como papá, pero hoy entiendo que somos seres espirituales, que no tenemos títulos. Sí, me gustaría mucho volver a verlo, solo que será cuando tengamos el mérito ganado, tanto él como yo. Ahorita que mencionaste que a través del mérito puedes volver a ver a tu papá, ¿qué es lo que tenemos que hacer para merecer? Practicar el amor. Es eso, es practicar el amor al prójimo y a uno mismo. Entonces, por ejemplo, si tú amas, no mientes, no dañas, no haces chismes, no intentas que las cosas salgan como tú quieres, permites que las cosas sucedan, te dejas de ser víctima, aprendes de la situación y de la misma forma cuando nosotros fallecemos trabajamos del otro lado de la misma forma, ayudando a los demás, a las personas que están más desdichadas que tú. Entonces, si tú en esta vida te esfuerzas, del otro lado se espera que ellos también se estén esforzando. Esa es la idea. Podrían ganarse el mérito de volverse a De ver. volvernos a ver, sí. Pero si uno de los dos se resiste a hacer el bien, ¿qué sucede ahí? En ocasiones se te permite ir tú a apoyar también, aunque en este caso si mi papá no hubiera avanzado moralmente, se me permite ir a intentar ayudarlo, pero claro que él no me percibiría. Aunque yo estuviera al lado de él, no me percibiría. Pero sí puedes apoyar. O si fuera al revés, lo mismo. Podrías verlo. Podría yo verlo. Podría verme él a mí, pero depende tú la vibración en la que estés, es en la de si lo percibes o no. Aquí viene mucho este pensamiento que tú tenías acerca de si yo me porto mal y él se porta bien, él va a estar ahí arriba y yo voy a estar abajo. Se parece mucho a eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que aquí siempre toda situación que tú puedes pensar que es una desgracia o que es una tragedia o que es porque a mí y todo eso en realidad son enseñanzas de vida. Eso es lo que cambia, cambia por completo porque ya no eres víctima y no eres un papalote de las circunstancias que el viento te lleva donde quiere. Ya te empiezas a enfocar. Es la diferencia. Me contaste que después de la pérdida de tu papá hubo mucho dolor y sufrimiento. ¿Por qué crees que sucedió? ¿Por qué crees que la gente sufre? El desconocimiento y la mala información en mi caso fue porque incluso hubo una situación muy fea que pasó con mi hermana. A mi hermana siempre se le explicó que mi papá se había ido porque Diosito así lo quiso. Mi hermana quedó de 1 año. Como a los 4 años mi mamá tenía un Jesucristo, porque bueno, a las misas a las que íbamos nos decían que Dios era uno solo, Jesucristo, Dios Padre y Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que mi hermana pensó, alguien me la tiene que pagar. Mi mamá tenía un Jesucristo colgado en la pared, pero era de barro. Entonces en una ocasión encontramos al Cristo sin brazos y le reclamó a mi mamá porque había hecho eso. Mi hermana de chiquita, 3, 4 años, y le explicó que era porque se había llevado a mi papá. Entonces esa desinformación es la que a mí me hizo sufrir y a mi hermana en su momento también, porque nos decían, pues se lo llevó, claro, me la va a pagar alguien, ¿no? Y en mi caso yo decía, bueno, o sea, de entrada se lo llevó, ya lo ves como algo malo, ¿no? ¿Por qué?
Y después de que se iba al cielo, que se iba al infierno, esa incertidumbre fue horrible. En cuanto yo me enteré que todo lo que yo veía, escuchaba, era real y que no morimos y que seguimos aprendiendo, mi tortura termina. Mi tortura terminó porque él, aunque ahorita estuviera en un umbral muy feo, sé que tenemos esperanza que algún día salga. Y aunque yo me fuera a un umbral muy feo después de muerta, sé que podríamos volver a vernos. No hay ese punto final. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que sufrimos? O sea, ¿por qué tanto sufrimiento? Me dices de la violación, de la pérdida. Por la desinformación. Y es la desinformación porque creemos que somos víctimas de la situación. Sufrimos, no, sufrimos por la desinformación. Las vivencias que tenemos, que nosotros llamamos sufrimiento, es porque tenemos que vivir cosas que hicimos para poder comprender el alcance de nuestras acciones. Pero no son sufrimiento, son enseñanzas, guías de vida. Nunca hay que preguntarse por qué a mí, no para qué. Ya es cuando todo cambia, todo deja de ser sufrimiento. Yo en un principio todo lo veía como que pues quedé sola, abusaron de mí, nos despojaron de muchas cosas. O sea, y yo era víctima. Y hoy entiendo que no, que las cosas suceden para bien. Esto es muy difícil de comprender para la mayor parte de las personas. ¿Me podrías dar un ejemplo de, no sé, algo que hayas hecho en una vida pasada del por qué estás pagando esto y por qué sufres? No, porque no tengo recuerdos de vidas pasadas. Pero te puedo comentar, tengo una experiencia de vida presente, está muy fresca. Hace 1 año y medio tuve problemas de columna y dejé de utilizar mi pierna izquierda y fue una situación muy tortuosa. Depender de alguien más me ha costado mucho. Adaptarme a mi nueva realidad ha sido muy difícil aceptarla. Pero mis primeros meses fueron de mucha rebeldía. Y hoy entiendo que todas esas lágrimas, que todo ese sufrimiento fue porque yo no aceptaba mi realidad y no preguntaba yo para qué. Hoy te puedo decir, tengo mucha más paciencia. Yo era alguien que explotaba con pocas cosas, la verdad. Hoy tengo interés en el autoconocimiento, interés en mi mejora, interés en comunicar a las personas que sufren mi mismo problema y salió de foco el sufrimiento totalmente. ¿Crees que el dolor que nos toca vivir tiene el sentido de mostrarnos, enseñarnos algo? Totalmente, cada situación. La pérdida de un padre, de un hijo, de una madre. Todo tiene enseñanza. Todo, por ejemplo, en mi papá, fíjate que una cosa que aprendí mucho de él, era bonito porque teníamos una muy buena vida, pero la casa donde vivíamos era muy sencilla. Y en una ocasión un amigo le dijo, dice, oye, tu casa, dice, tú eres muy buena persona, eres muy fiestero, yo te quiero mucho, pero tu casa está horrible, parece un chiquero, ponla más bonita. Y mi papá le dijo, es que hacer mi casa más bonita es volver el dinero en piedra. Yo prefiero vivirlo, tomármelo, comérmelo, gozarlo, viajarlo, porque el día que me muera nada de esto me voy a llevar. Y yo me recuerdo escuchando esa lección y de ahí yo también tengo mucho esa filosofía. Tuvo razón. Entonces es igual. Cuando él fallece, todo por el mismo pensamiento que tenía, todo quedó sin papeles. Entonces hoy aprendí que digo, hoy tengo un hijo, digo no. Aprendí el sufrimiento que se puede decir de esa situación es que siempre se tiene que dejar documentación. Yo recuerdo el pleito con mi mamá y mi papá que le decía, tienes que dejar algún testamento. Y él le decía, no, ¿cómo crees? Yo siempre he querido mucho a mis hermanos y estoy seguro que nunca los dejarían de la mano. No nos dejaron de la mano, nos saquearon todo. Entonces, lo que algo podría verse como sufrimiento en su presente, hoy lo veo para atrás y digo, no,
hay que aprender de esto. Se tiene que hacer testamento siempre, dejar documentado siempre. Entonces, cada situación, ya que estamos fuera de ella, vemos que fue una enseñanza. Queremos la inmediatez, entonces. Queremos que el Ese es el dolor... problema, sí, la inmediatez y la negación de lo que somos. Yo siento, hoy lo puedo decir así, a mí me ha funcionado mucho eso. ¿Qué le dirías a las personas que ahorita están enfrentando una pérdida muy fuerte? Una pérdida como una mamá, un papá, un hijo. Primero, que se informen, pero con las personas correctas. Porque en este mundo del espiritismo hay mucha información y tenemos que utilizar también nosotros no nada más libre albedrío, el razonamiento de qué es lo que ves que sí y lo que de plano lo ves muy fantasioso. Yo me acerqué al Centro Espírita de México, están en Facebook también ellos, dan información muy valiosa que los puede ayudar a salir de su nube negra. Tú como persona, ¿qué les dirías que están atravesando este dolor? Eso, que se informen. Es que mientras estás con la información errónea, esto es conocimiento. No hay un amuleto, es autoconocimiento nada más. Y conocimiento, en realidad el espiritismo siempre está presente, porque todos tenemos alguna historia, ya sea personal o de algún familiar, de que le movieron algo. De que, o sea, el mundo espiritual todo el tiempo está presente. Entonces, el Consejo Espírita de México a mí me ayudó porque le empezó a dar nombre a todas esas cosas y es que cuando fallece un familiar, sientes que ya lo perdiste. Entonces se va ese sentimiento de pérdida cuando entiendes que no morimos, cuando te dan los motivos. Y me gusta porque ellos tienen un eslogan, por así decirlo. Siempre dicen que la fe debe de ser razonada. No te convencen de nada. Ellos te hacen ver lo que ellos saben y te permiten a ti razonar y llegar a tu conclusión. Entonces yo recomiendo que primero lean, que averigüen, que pregunten, que no se queden con la información que tienen, porque si están sufriendo por la pérdida de un familiar es porque no tienen la información correcta. Hace falta que busquen más. Eres un medium a través de lo que nos platicaste. ¿Lo has desarrollado? No, no lo ejerzo ni lo he desarrollado. ¿Por qué no lo has desarrollado? Voy con mucha precaución, porque ser medium es un compromiso grande. Tienes que mantenerte físicamente, en su momento me explicaron a mí, físicamente libre de como químicos que alteren tu cuerpo, café, alcohol, mala alimentación, porque desde ahí comienza todo. Y después, porque te tienes que mantener equilibrado emocionalmente. Yo ahí tengo muchas cosas todavía que todavía me afectan. Estoy trabajándolas. Tengo pensado en un futuro desarrollarla, pero ahorita apenas estoy en la etapa en la que me estoy aceptando, reconociendo y intentando perdonar. Entonces, hasta que no subsane yo eso o me sienta más fuerte para hacerlo, no, aún no. Entre que estás mejorándote para llegar a ser un medium, ¿se te ha acercado algún espíritu para darte algún mensaje, para pedirte ayuda, para algo de esto? Sí, fue penoso porque, ¿sabes? Me dio miedo decirle a la persona y que se fuera a pensar que estaba yo loca. Y también me da miedo porque hay personas que te tachan como de brujo, eso. No me gustaría que se me reconociera como algo así. En una ocasión un compañero de trabajo falleció y yo lo vi a los pocos días en un sueño. Y él me pidió que le comentara a su esposa que estaba bien, que dejara de preocuparse por él. Y nunca me atreví a decirle a su esposa. Hasta la fecha no me atreví a decirle. Nunca. Fue la única vez. De ahí en adelante siempre se me ha
llevado a lugares a donde veo cómo asisten. Es como preparación. Te hago esta pregunta y no te estoy confrontando porque sé lo difícil que es que la mayor parte de las personas logren comprender esta relación que hay con los espíritus. Pero si alguien tuviera información de tu papá a estas fechas, un medium, hubiera recibido un mensaje hace 30 años, se lo hubiera guardado, y de pronto llegara y te la dijera, ¿te gustaría o preferirías mejor No, sí, no saberlo? las recibiría con gusto, sí, claro. Y mejor aún, porque yo estoy enterada que cuando es información de allá para acá es real. La considero falsa cuando tú evocas. Yo quiero hablar con mi papá y, o sea, no. Pero si fuera una información así, espontánea, sí. Me daría mucho gusto saber de él. Y en este estado de mediumnidad intermedio, ¿qué clase de espíritus son los que se acercan? De todo. Hay unos que quieren jugar, otros que están preocupados, otros que están odiando, otros amorosos, de todo he percibido. ¿Hay espíritus malignos como demonios? No. Yo los percibo como personas, porque finalmente son desencarnados, pero son igual hermanos, sufrientes. Están sufriendo porque dejaron en este planeta cosas sin resolver, económicas, emocionales, se quedaron odiando a alguien o se quedaron queriendo quedarse más tiempo con alguien, no se fueron tranquilas, entonces es cuando se percibe esa sensación, esa atmósfera espesa. Cuando dos personas están peleando, ya ves que se siente como esa sensación incómoda. Así se percibe cuando alguien viene con ese tipo de sufrimiento. ¿Alguna vez te has topado con algún espíritu que puedas decir malo, que sientas eso muy pesado? Sí, como no, sí. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Se siente como si respiraras agua, físicamente, se siente como si respiraras agua y pues sí me da un poco de temor pensar en que no pueda controlar la situación, porque en el momento en que yo percibo a esas personas es porque también yo estoy en esa sintonía para poder percibirlos. Y en caso de que se te acerquen esa clase de espíritus, ¿cómo lidias con ellos? ¿Cómo los repeles? ¿Qué se hace? Mira, regularmente siempre les comento que yo no los puedo ayudar. Si van buscando auxilio, no soy la persona indicada. Les comento a dónde pueden acudir. Y por supuesto siempre hago una oración para ellos. Que Dios guíe su camino, que les dé el conocimiento que necesitan y que pues les deseo el mejor de los futuros. El espiritismo no ve demonios, no cree en demonios. No, nosotros no creemos en demonios. Todos somos hermanos con diferentes defectos y estamos para ayudarnos unos a otros. Una vez viste el espíritu que se acercó cuando estabas en el baño, que me llamaste rápido. ¿Lo puedes mencionar y decir qué es? Percibí a una persona, es la persona que a mí nunca se me va a olvidar. Hubo dos eventos que vi. Hubo una persona que mi pareja en ese tiempo era amigo de alguien que tenía mucho atosigamiento espiritual. Entonces yo le decía a él, en ese tiempo todavía desconocía más del espiritismo, yo le decía, no te metas en eso, porque él quería ayudarlo. Le digo, no te metas en eso, porque yo antes pensaba que abría puertas. Vas a abrir puertas que después no vamos a saber cerrar. Entonces, sin decírmelo, escondido, se puso a hacer oración, cosa que yo le había pedido que no hiciera. Y yo estaba lavando trastes. De repente veo a una persona, nunca voy a olvidar ese físico. Veo a una persona jadeando a un lado mío. Es como si hubiera corrido kilómetros. O sea, ese tipo de respiración asfixiante, toda demacrada, totalmente carcomida de la carne, con un aspecto oscuro, como sombra, y me miraba fijamente. Yo recuerdo que me quedé enjuagando el traste y dije, ¿qué hago? O sea, porque yo, lo vi muy, muy real y dije,
si me voy va a salir corriendo atrás de mí. O sea, no se veía como un espíritu. Entonces me voy despacito hacia la recámara, a donde estaba él haciendo oración, cosa que le pedí que no hiciera. Y atrás de mí viene corriendo una perrita que tenemos, pero lo más horrible fue que la perrita empieza a ladrar y caminar de reversa, viendo lo que yo estaba viendo al mismo tiempo. Total que fuimos con él y ya él después me confesó que era porque estaba haciendo oración. Entonces, esa persona, por ejemplo, lo que yo percibí de ella es que tenía mucho odio. Tenía una deuda con el amigo de mi pareja. Entonces, al momento que hace oración por el amigo, él vino a reclamar lo que era suyo. Entonces, sí, esa fue una vez. El otro aspecto que recuerdo muy vívido, me mostraron a un hermano que tenía un aspecto terrorífico. O sea, era solamente piel, totalmente como si estuviera disecado, acostado sobre su espalda, como en posición fetal, pero vivo. Y estaba como agonizando. Y me mostraron, en ese momento había una persona que me guió y me dice, mira, esta persona sufrió de gula cuando estaba vivo. Entonces ahora está sufriendo hambres. Entonces no son espectros, no son demonios a los que hay que correr, son personas sufrientes. Los que luego dicen, es que vemos un demonio, no son demonios. Lo que pasa es que con el tiempo se va degradando también el mismo espíritu y toma esas formas raras. Pero ese, por ejemplo, el que vi, no era un demonio, era alguien que tenía mucho odio, tenía muchas cuentas que saldar. Y el otro fue por hambre. En este caso, en el que llegó cuando le estaban haciendo una oración, vino a reclamar. ¿Qué se hace en esos casos? Porque por lo que me cuentas, el miedo los inundó a todos, hasta el perro empezó a ladrar. Ante esa situación, no se abren puertas, me estás diciendo. No se abren. Pero, ¿qué se debería de hacer con este espíritu? Se pide auxilio. Yo en ese momento pensé que era mejor no me meto en eso, pero hoy sí, hoy fíjate que también depende de la vibración que tengas, porque ahorita yo me mantengo en constante oración. Incluso lo he pensado y he pedido por él también, y ya no he tenido esos problemas. Lo que pasa es que depende tú también de la vibración que tengas. Si tú tienes vibraciones bajas, se permite que esas personas puedan venir a tosigarte. Pero si tú te mantienes en vibraciones más estables, puedes permitirte ayudar, se te permite ayudar y sin tener ese tipo de miedos o de angustias, porque también como tú estás protegido, no percibes esas cosas. Entonces, lo que tú me estás diciendo es de que si una persona eleva sus emociones, se eleva espiritualmente, se aleja del mal. En el sentido, no lo percibes de la misma manera. Ajá. Si tú estás vibrando en la misma sintonía, ¿puedes ver a estos seres como si fueran demonios, espectros, espíritus que están atosigándote? ¿Los puedes ver mal? Sí. Yo, al menos es mi experiencia hasta ahorita. No sé en cuanto ya desarrolle por completo la mediunidad, pero hasta ahorita así me pasa a mí. Te hago otra pregunta. Ya me dijiste que has visto espíritus que te llegan a pedir ayuda, espíritus que la mayor parte de las personas al verlo los podrían considerar demonios. ¿Has visto algo parecido a un espíritu elevado, un ángel? ¿Lo has sentido? Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Ay, es que es muy difícil ponerlo en palabras. Yo creo que sería como la ilusión de cuando un niño en su imaginación logra alcanzar una estrella. Es muy impactante. En esa ocasión yo tuve un ataque de ansiedad. Me puse muy mal y llegaron a asistirme. No sé cómo explicarlo. Fue hermoso. Fue como si... Es que cómo pones en palabras el amor fraterno. Es muy difícil. Como el de una madre hacia un hijo. No se compara. Es como... Es el mejor abrazo emocional que me han dado, porque ni siquiera lo sentí físicamente. Él llegó a ayudarme.
Es como si hubiera apagado el interruptor de golpe del llanto y del sufrimiento. Y sentí mucho alivio, fue muy maravillosa la experiencia, muy maravillosa. Y cuando vienen espíritus elevados dejan un aroma muy bonito en el ambiente. ¿Todos podemos llegar a sentirlos? Yo pienso que sí, depende de tu trabajo espiritual. ¿Por qué llegó contigo? ¿Porque se te sintió con dolor? Pedí asistencia, Ah, sí, pedí asistencia, estaba yo muy mal emocionalmente y empecé a hacer oración, pidiendo asistencia y bendito Dios la tuve. y cuando estemos en situaciones de mucha dificultad, podemos pedir asistencia. Claro, sí, siempre nosotros tenemos siempre a nuestro amigo que decidió cuidarnos en esta encarnación, que algunos llaman ángel de la guarda, porque en realidad ese es su trabajo, es nuestro ángel, nos cuida, nos guía, es la vocecita que nos dice que es cuando vamos a hacer algo malo, que no lo hagamos. Él es el que nos apoya cuando estamos en esa situación, pedimos, se nos da, Siempre. siempre. ¿Por qué entonces vivimos cosas tan duras y nos la pasamos pidiendo que nos saquen de ahí y nadie llega a rescatarnos? Porque somos como el niño que pide dulces y creemos que porque papá no nos da la paleta son papás malos. Se nos permite vivir experiencias que son para nuestro bien. Si tú quieres ser paciente, no se te da la paciencia. Se te pone en lugares donde la vas a practicar. Entonces, lo que tú llamas sufrimiento, en realidad, hoy yo lo veo así, todos son experiencias y que hay que aprovechar. Porque si tú vives por ejemplo, en mi caso, la pérdida de mi papá, y eso me amarga como persona, y termino no comprendiendo esto, voy a volverlo a vivir, porque la idea es que aprendamos de la situación. Entonces es quitarnos la careta de víctimas y aprender. Somos alumnos. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que si ahorita estoy pasando por una quiebra, como me pasó, y tengo deudas y sufrimiento y quiero desaparecer, si yo le pido a Dios, por ejemplo, que me mande todo el dinero posible para poder resolver mis problemas, si no lo manda, no es porque sea malo. No, por supuesto. Es porque tienes que vivir esa experiencia. ¿Qué Tal podría yo vez. aprender de esta situación? Es que es muy variante. Todos somos diferentes. Así como todos, nadie es igual. No podría decirte una fórmula, porque para todos aplica diferente. Te digo que es una introspección. Conocerte y tú sabrás. Hay una frase que me han dicho mucho que donde duele, ahí es. ¿Tienes duda de qué es lo que tienes que aprender? Pregúntate qué es lo que te hace llorar, qué es lo que te hace enojar, qué es lo que te hace detonar. Eso es lo que tienes que aprender. A todos los que están sufriendo en este momento y que nos están viendo, ¿te gustaría darles algún mensaje? Que la vida continúa. Que no se dejen vencer. Que seamos pacientes y atentos a nuestro presente. Eso ayuda mucho.